Hola Belén, ¿estás ahí? Hola, profe. Ahora sí. Acá estoy. Bueno, ¿qué se cuenta? ¿Cómo has podido avanzar? O si has podido avanzar con conceptos de la unidad 2, los temas. Eh, sí, o sea, saqué todo el resumen de lo que me pide del 2. Bien, perfecto. ¿Querés que Así lo pude finalizar. repasemos un poco el objetivo de la unidad 2, que tiene que ver con el mecanismo de acción de los microorganismos para entender conceptos de infección, dijimos, que vos lo tenías Sí, bastante claro, ya lo habías trabajado breve en la unidad uno. El concepto de enfermedad, el de colonización, que también me lo habías definido en su oportunidad, transmisión, que esto no lo habíamos visto conceptualmente, el concepto, digo, definido, la definición por autores, vamos a decir, idóneamente formados para definir el concepto de transmisión, y después esta idea de aprender a diferenciar las áreas colonizadas de las estériles con el fin de aplicarlo al diagnóstico de infecciones localizadas, ¿no? Habíamos hablado sí, del concepto de patogenicidad, por un lado, el concepto de virulencia, eh, y en sí, en general, el proceso de infección. Eh, Después también la adquisición de los microorganismos infecciosos, mecanismos de acción patógena, de los microorganismos, factores de virulencia, vías de entrada, colonización, bueno, flora bacteriana sí. normal, la- las áreas normalmente estériles y las áreas colonizadas, y por último la cadena de la infección, el agente etiológico. ¿Qué tiene que ver con, eh, digo, después para que nos preguntemos y lo pensemos un poco mejor, qué significa esto del agente etiológico? ¿Qué es? ¿Qué tiene, qué carga, digamos, de sentido tiene esa palabra etiológica? Bueno, después, Producir la enfermedad. ahora vamos a mirar la puerta de salida, los modos de transmisión, huésped susceptible, puerta de entrada, intervención de los enfermeros, de las enfermeras frente a la cadena de infección. Entonces, esto es como yo te mencioné, los conceptos eh, que están presentes como más relevantes en la unidad 2. ¿Está bien? Sí, Eh, está bien. Quería si vos, no sé, vos querés comenzar a desarrollar un poco la unidad. Bueno, mira, yo lo que busqué y lo principal que me pide es el concepto de patogenicidad. Perfecto. Empezamos bien, vamos. ¿Sí? Bien, Bueno, bien. dice que se refiere a la capacidad de un organismo parásito de causarle daño al huésped, mientras que virulencia es el grado de patogenicidad. Bien, bien. Eh, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que es la capacidad que tiene el microorganismo para infectar. Se expresa como dosis infectiva o dosis letal. Bien. ¿Podés repasarlo de nuevo? Decirlo para que te vaya Sí, quedando a vos, así no lo haces de memoria, sino que lo vayamos desmenuzando el concepto para que lo puedas ir comprendiendo. bien. Vamos de nuevo. Entonces, el Dice, concepto de patogenicidad. patogenicidad. Bueno, se refiere a la capacidad de un organismo parásito de causarle daño al huésped. Ajá, bien. Bueno, mientras que la virulencia es el grado de patogenicidad. ¿Me podés dar un ejemplo? Eh, a ver, puede ser que es cuando está
con un síntoma asintomático. Puede ser, es O excelente. Excelente porque, por ejemplo, digo, pensando ahora en estos últimos tiempos en el COVID, ¿no? sí, Bueno, el concepto de patogenicidad tiene... sí, a mí me pasó eso. Ah, bien. Entonces me podés explicar... Sí, usted de- sabe que yo me vine a enterar después de un mes. Me vine a enterar. Ajá, Porque no, cuando me fui a sopar de nuevo, me habían dado el alta claro, y no había manifestado ningún síntoma. Así que claro. algo único lo mío. Y qué se ve que tenías buenas defensas o que estás fuerte, pero digo, ¿cómo Se podés ve que sí. explicar entonces el nivel de virulencia en en el microorganismo que te contagió a vos? Eh, era porque, puede ser porque tenía anticuerpos, profe, era porque tenía anticuerpos, o sea, por eso no se me manifestó más a la gravedad, ¿o no? Y bueno, vamos a decir que en realidad em, el, el virus, digamos, el agente patógeno que te contagió, eh, tiene la capacidad para producir la enfermedad, digamos, en un huésped susceptible en tu organismo, ¿no? En este caso. Eh, Sí, no obstante, el nivel de virulencia, el grado en el que se expresó la patogenicidad, no fue elevado en tu caso. Esa ujú, es la situación. O sea, como vos bien dijiste, no tuviste síntomas, vos te enfermaste, pero el nivel, digamos, de estaba con las virulencia, defensas altas. sí, pero más allá de las defensas, digo, el nivel de virulencia de ese agente, digamos, patógeno que a vos te ingresó como huésped al organismo, no era tan elevado. ¿Está bien? Eh, Bien, o sea, el grado de patogenicidad, hablando de, digamos, del concepto de virulencia, el grado de patogenicidad del agente infeccioso, eh, digo, del virus que te contagiaste vos específicamente, no tenía un nivel de virulencia elevado y, digamos, no era un virus letal ni tampoco tenía una capacidad para lesionar eh, en general a tu organismo. Eh, en ese sentido, digo, hay distintas... Por eso ahí vos podés decir que muchas veces se habla de cepa, ¿viste? ah, ¿Viste que decían sí, que la cepa del Omicron era mucho sí, más letal que el COVID más común, digamos, que después empezaron a haber variables, ¿no? Bueno, sí, más allá de la gente y del tipo de cepa, los patógenos, digamos, en su mutación, van como encontrando otros niveles de virulencia, otros niveles digamos, de capacidad de dañar al huésped, por decirlo así. Ese es un bien, poco. Yo te pido que vos, te vuelvo como a decir esto porque te va a ser muy útil, sí, que encuentres ejemplos, que busques de última en internet, que pongas en el buscador de Google ejemplos de, vamos a buscar ahora, ¿ves? Patogenicidad y virulencia. Bueno, ¿qué es la patogenicidad? Ejemplos. Dice así, la patogenicidad de los microorganismos se define como su capacidad para producir enfermedad en huéspedes susceptibles. Es el agente que produce la enfermedad. ujú, Asimismo, es un atributo del género y especie. Por ejemplo, el género, o sea, asimismo es un atributo del género y especie. Fíjate vos, o sea, el patógeno tiene el atributo a partir de su género y especie
de producir enfermedad. ¿Está Sí, bien? Eh, por ejemplo, el género Salmonella es un patógeno para los vertebrados, pero la Salmonella typhi es solo un patógeno para el hombre. O sea, afecta solo al ser humano. Me explico un poco, o sea, yo sé sí, que sí, es sí, sí. medio enredado y se presta para la confusión, pero digo, el COVID es COVID en su género y especie, porque produce enfermedad. Sí. Ahora, si, si tiene el nivel de virulencia para lastimar, digamos, al huésped de forma elevada es cuando va la persona a desarrollar síntomas, ¿no? Sí. Vamos a mirar un ejemplo de virulencia o los factores de virulencia. Eh, a ver, vamos a buscar acá, a ver si puedo encontrar algo yo. Yo he buscado, o sea, ejemplo en la parte de virulencia, Sí, que dice que tiene resistencia a los antibióticos, alteración en el mecanismo de defensa del huésped, afecta claro, la producción de anticuerpos, claro. eh, ¿Entendés lo que resistirse a los significa efectos. eso? Sí, A ver, por sí, ejemplo, lo que... resistencia a los antibióticos. Póngale Perfecto. que tiene que Como... ser un antibiótico, no sé, uno de los más fuertes, porque es como que no. Claro. Excelente, sí, sí. Sí, Después que dice alteración del mecanismo de defensa del huésped. Bueno, ahí empieza a manifestar signos o síntomas. bien, Después afecta la producción de anticuerpos. Lo debilita bueno, a la persona. claro. Después resistirse a los efectos líticos del complemento sérico. Ahí ya no llegó. Está bien, pero se entiende que la patogénesis es el microorganismo, digamos, que causa la enfermedad, hablando en palabras sencillas, y la virulencia eh, es la capacidad, como vos decís, del microorganismo o del patógeno de producir, del microbio, de causar la enfermedad, eh, digamos, respecto Causa de el daño hacia la claro, persona. el nivel de causar, digamos, daño, como vos decís, pero también el nivel, como bien decías al principio, de poder alterar el sistema inmunológico del huésped. Ujú. Y también, como vos bien dijiste, la resistencia eh, a los antibióticos, ¿no? O sea, Sí. ¿qué significa virulencia? Es un término, digamos, que proviene del latín, que significa lleno de veneno. Y el nivel de veneno que tiene para poder el microbio causar la enfermedad es un poco lo importante o a tener en cuenta. Vamos a ir con el ejemplo del COVID y bueno, decíamos recién, hay cepas del COVID que son leves, que ni Sí. como que te pasó a vos, pero no deja de ser un patógeno, ¿está bien? No, Pero el tal cual. nivel de virulencia, cuando vamos a decir, se incorpora una cepa o ingresa una cepa fuerte, es preocupante porque no solamente que tiene síntomas, sino que altera el sistema inmunológico y también puede llegar hasta causar la muerte. Digo, Sí. no sé si te queda, yo lo que quiero, por eso me detengo un poco acá, es Sí, sí, no, está bien. que vos puedas No, darte mejor, mejor, mejor. dar cuenta que patogenicidad eh, tiene que ver con el microorganismo en sí y que es un microorganismo que causa enfermedad en el huésped, en el organismo humano. En cambio, Sí. la virulencia es la capacidad de ese patógeno, de ese microorganismo, de producir, eh, No. la, digamos, la enfermedad o de, como vos bien dijiste, de afectar el sistema inmunológico de forma mayor o menor en gravedad, digo, ¿no? Ujú.
¿Qué más me puedes decir acerca de los conceptos de patogenicidad y de virulencia? A ver, ¿qué más busqué? Para. Bueno, los ejemplos ya los hablamos. Después, la virulencia en la salud, que es la Bien, capacidad de un microorganismo de causar un daño al anfitrión, que es más o menos lo que estamos hablando de virulencia. claro. Eh, Después, los factores de la virulencia son las habilidades con las cuales el agente patógeno al ser humano, perdón, llega a producir invasión, infección, modulación de la respuesta inmune a su favor y dificultad en el tratamiento contra ellos. Que eso sería con los antibióticos. Tal cual. Mira, yo acá chusmeando y buscando varios definiciones encontré eh, una que por ahí nos aclara un poco más el panorama, que Bien, dice qué es virulencia y cómo se determina. Y habla, digamos, define que la virulencia, porque por ahí te queda un poco más claro diciéndolo de esta manera, es un término cuantitativo que define el grado en que un patógeno puede causar enfermedad. Pero es un término cuantitativo, digamos, es la cantidad de carga viral, como se dice normalmente en términos, digamos, de salud, en términos sí, médicos, en enfermería, es la cantidad, digamos, de nivel, del nivel de virulencia o el grado que tiene el patógeno para causar la enfermedad. No todos los patógenos tienen el mismo nivel de virulencia. Puede ser el mismo patógeno, pero tiene que ver con... yo creo que el ejemplo del COVID es lo más práctico que vos podés llevar, digamos, a exponer, a presentar, sí, si te sí, llegan porque es un a tema que preguntar. ¿Cómo? es un tema que justo da, porque Por estamos en la supuesto, actualidad con esta pandemia y serían los mejores claro. ejemplos. Y fíjate, dice, la virulencia es un término cuantitativo, la cantidad, digamos, de carga viral, que Viral. define el grado en que un patógeno puede causar enfermedad. Esto a menudo está relacionado con el número de microorganismos que se requieren para causar la infección o la frecuencia de infección en una población dada y los determinantes de virulencia de la cepa. O sea, la carga viral es, también podemos decirlo, la cantidad de números de microorganismos que se van generando en el cuerpo sin que las defensas puedan hacer algo para frenar, digamos, la enfermedad. O sea, se siguen desarrollando, digamos, los microorganismos y causan la infección. Si el sistema inmunológico no trabaja o no alcanza a darle una respuesta. Eso es determinante, digo. La Sí, cepa, la cepa, el tipo de microorganismo con el que uno se contagia también es clave, porque hay cepas que tienen un nivel de virulencia bajísimo y hay cepas que tienen un nivel elevadísimo, eh, obviamente. Y hay cepas que bueno, que están ahí, digamos, de manera intermedia. Lo que sí es clave tiene que ver lo que vos decías, eh, el estado, digamos, de las defensas en el huésped o, vamos a decir, el sistema inmunológico, en este caso en el ser humano. ¿Se entiende un poco sí, 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 voy anotando a su vez. la cuestión de virulencia? Mira, yo te voy a pasar, si querés, en el chat algunas cosas que te pueden llegar a servir. Ajá, bien. Obviamente vos tratás de siempre, cuando rindas, cuando estés frente a los docentes, siempre trata de, eh, siempre trata de citar a los autores, estoy copiando, ahí va, siempre trata de copiar los autores, digo, tratar de mencionarlos, tratar de referenciarte en los autores. ¿Me explico lo que te quiero decir? Decir, bueno, Sí, no lo dice Belén Escudero, lo dice el autor.
o la autora. Ajá. Digo, como para que los docentes se den cuenta de que vos lo que estás diciendo, lo estás diciendo digo, con legitimidad referente de personas idóneas, de autores que han trabajado y han investigado para llegar a esas conclusiones. ¿Está bien? Mira, Siempre bien. trata de... acá te pegué el concepto este de virulencia que te puede llegar a servir respecto o ampliar, mejor dicho, el que vos tenés, porque es Sí, como sí, lo recortito que tengo yo. es para Sí, ampliar, este es más completo. claro. Acá Eh, pongo el autor Wilner Nicolás. no, el autor ya te voy a decir quién es. Bueno, sí. Es Perea, se llama. Ah, mira. Pereira. Perfecto. Bueno, bien. Después continuaba con el proceso de infección. Sí, Bueno, eh, los factores de violencia, infección, invasión o colonización del huésped por un microorganismo patógeno. Se produce un daño o lesión en los tejidos. Eh, Después sigue, enfermedades infecciosas. Hay un cambio en la salud, signos y síntomas. Están las infecciones asintomáticas, no nos damos cuenta de que la tenemos ajá, porque nos causan daño. Después dice, un patógeno es cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad infecciosa. Infecciones exógenas, patógenos primarios. Un ejemplo que tomé es aquella que se desarrolla a partir de una bacteria que se encuentra generalmente fuera del cuerpo y que ha penetrado en el mismo condiciones necesarias para que se produzca. El hospedador debilitado, hospedador sano, incapaz de neutralizar un patógeno primario, por ejemplo, un resfriado común. bien, Y después infecciones endógenas, patógenos oportunistas, microflora habitual. Forma parte de nosotros y no nos hace daño, pero en una baja de defensa se activan y sí lo causan. Por bien. ejemplo, la infección de Escherichia coli, La que es chericha, colonizada en el tracto intestinal. la Escherichia coli, sí. Sí, la Escherichia coli. Escherichia a los niños que no tienen las defensas preparadas, digamos que no están Sí. inmunizados con este agente, los puede ser hasta letal. Viste que dice que Sí. generalmente la Escherichia puede llegar a venir en la carne cruda o en algunos elementos, en algunos alimentos em, que no están del todo bien higienizados. eh, pero en fin, a lo que voy es que lo importante acá es que vos puedas definir el proceso de infección. Enfócate en ese concepto. ¿Qué es un proceso de infección? Y después vas a ver que en el proceso de infección, o dentro del proceso de infección, eh, se producen los mecanismos de acción patógena, los factores de virulencia, eh, también forman parte del proceso de infección las vías de entrada, eh, porque hay distintos procesos de infección, hay distintas vías de entrada de los distintos microorganismos, Sí. etc. Entonces, centrémonos ya más o menos, yo te voy a pedir que sigamos, digamos, como reforzando después la idea de patogenicidad y de virulencia, pero digo, el proceso de infección, ¿está bien? ¿Cómo lo Sí. definirías? Vamos de nuevo. Según los autores de, digamos, la materia microbiología y parasitología. Eso lo había puesto. Sí. ¿Ayuda, dice? Ah, mi hija. ¿Qué dice ayuda?
Ayuda. Estás jugando con el cachorro. ¿Qué? Alita. Bueno. ¿Te digo el proceso de infección, profe? Por favor, quiero que que vos comprendas que, digo, es importante que en cada concepto lo puedas tener claro, porque en este caso el Decir proceso que de la infección es infección. cuando hay una enfermedad, o sea, cuando se produce una enfermedad. Pero a Bueno, ver cómo vamos se a ver, relaciona. definilo, a ver, decime, ¿qué es el proceso de infección? Bueno, bueno, el proceso de infección es cuando está presente un microorganismo, ¿Cómo? es cuando está presente un microorganismo dentro del organismo y produce una enfermedad. O sea que produce una enfermedad, no sé, un ejemplo, a ver qué te puedo decir, una neumonía. Está ya incompleto, ¿eh? Sí, Para está que quiero incompleto. darle vuelta. A ver. Yo acá encontré una. A ver qué encontraste. Hay, Proceso de hay una infección. definición de proceso, también hay etapas de la infección y también hay distintos tipos de infección. Vamos a empezar con la infección. Yo quiero que vos lo extraigas del material bibliográfico que las profesoras te han dado, Ujú. porque va a ser la forma, digamos, más legítima en que vos puedas presentar la definición y sobre todo de que puedas dar referencias idóneas. Pero esto, digamos, como para ayudarte, dice así. Se define la infección, que también es un concepto que vamos a tener que ver en esta unidad. Se define la infección como la presencia y multiplicación del organismo, del microorganismo en los tejidos del huésped. ¿Está bien? O dicho Sí. de otra manera, un proceso causado por la invasión de tejidos, fluidos y cavidades del organismo, normalmente estériles, por microorganismos patógenos o potencialmente patógenos. O sea, vamos de nuevo. La infección se define como la presencia o multiplicación de microorganismos en los tejidos del huésped, o sea, del hospedador, del ser humano, o dicho de otra manera, un proceso causado por la invasión, o sea, que se invaden los tejidos, se invaden los fluidos o las cavidades del organismo humano, que normalmente son estériles, por microorganismos patógenos o potencialmente patógenos. ¿Está bien? Después Sí. hay etapas de la infección, eh, fase primaria, fase intermedia y fase avanzada. Y también hay tipos de infección. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo poder profundizar ahí? Eh, Siempre pensando, digo, en la adquisición de los microorganismos infecciosos, que ahí debe tener, digo, yo estoy leyendo el programa, eh, y el proceso de infección, dijimos que para volver a definirlo de nuevo, enfermedades. esperamos un segundito, dijimos que se define la infección como la presencia y multiplicación del microorganismo en los tejidos del huésped, hospedador, o dicho de otra manera,
un proceso causado por la invasión de tejidos y fluidos o cavidades del organismo normalmente estériles por microorganismos patógenos o potencialmente patógenos. Yo quiero que vos encuentres la definición de tu bibliografía. Yo te voy a pasar ahí la definición que yo estoy investigando, que estoy explorando y buscando, pero me gustaría de que vos puedas siempre basarte en la bibliografía que te dan los profes, la bibliografía de cátedra. ¿Está bien? Bien. A ver. ¿El libro? ¿Estás bien? Sí, 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 acá estoy justo chequeando el libro. Bueno, ahí te estoy mandando yo alguna información que te puede ser útil, porque esta es información, vamos a decir, general, ¿no? Disciplinarmente eh, general en torno a la microbiología aplicada en enfermería y sobre todo en el estudio de los microorganismos. Ahí te pasé la definición de infección como proceso, te compartí un poco cuál es solamente la mención de cuáles son las etapas de la infección, el proceso de infección. Está la primaria, la fase intermedia y la fase avanzada. Y después, yo para ayudarte un poco mejor, ya me falta más material bibliográfico para poder encontrar los conceptos como te los comparten en la bibliografía de cátedra. Yo ahora lo que Sí, estoy haciendo es navegando, digamos, en los portales más comunes de microbiología, ¿viste? sí, está bien. Que está bien porque, digo, Sí, eh, pero por ahí no encontrás bien, o sea, lo que te piden. ¿cómo? Por ahí, o sea, es como que te da una ayuda, pero no, No, no pero muy profundo claro, no como es debería. específicamente lo que te piden los profes, ¿está bien? Exactamente, Entonces sí. yo ahí te sugeriría eh, que tengas, digamos, el objeto de la tarea de poder ir como encontrando las definiciones que las profes te han pasado en la bibliografía o en algunos resúmenes. ¿Tenés algún resumen de la unidad 2 por casualidad? No, de la 2 no, el 2 no, No, no. porque el que te pasé era del uno. Bueno. Eh, Nomás, y después lo otro que tengo es todo de, bueno, el libro y los trabajos. bueno, entonces tarea pendiente para la próxima reunión, profundizar sobre el proceso de infección. ¿Vas a hacerlo? Sí, acá encontré el libro. ¿Querés que te lea un poquito Dale, para que léeme, sí. dice el proceso de infección? Comprende diversas fases aplicables a la mayoría de los microorganismos patógenos. Adherencia. El microorganismo ha de adherirse a las células del huésped para colonizarlas. La adherencia de muchas bacterias se debe a las fimbrias o pili. Escherichia coli ha de adherirse al epitelio de la vejiga cuando produce cistitis. Cistitis. Perdón, cistis. Mientras Citis. que otras bacterias se adhieren debido a la formación de una estructura fibrosa de polisacárido extracelular que Claro, se denomina glicocálix. claro, Ejemplo, lo que está haciendo ahí es darte ejemplos de la adherencia de bacterias. Si no, mira, yo te voy a compartir pantalla ahora y vamos a ajá, ver el programa de la unidad 2, o sea, mejor dicho, la unidad 2 del programa. ¿La estás viendo ahí? a ver, ¿Alcanzás a ver algo? sí, Fíjate vos, dentro del proceso de infección, yo te lo estoy marcando acá, son, ya forman parte del mismo, o mejor dicho, están implicados en el proceso, la colonización y la adherencia. sí, Mira, yo te los marqué acá, ¿los ves?
Sí, Son sí, después conceptos se que la todavía invasión. no habían salido, pero que vos ya los explicaste, los tuviste en cuenta. O sea, dentro del proceso de infección, hablaste de fases. Sí, Fíjate lo que te sí, puse en el chat. Yo ahí en el chat te puse las distintas fases del proceso de infección. Y también acá vemos que está, digamos, un poco implicado el concepto de colonización y el concepto de adherencia. Una vez que sí. avancemos con la unidad 2 te va a cerrar todo un poco mejor. Yo capaz que ahora estés mareada, un poco de decir, bueno, pues entiendo lo que es patogenicidad, puedo decir hasta cierto punto que es virulencia, pero el proceso de infección, digamos, es algo extremadamente amplio, que tiene fases y que en el cual para poder comprender el proceso de infección tenemos que a la su vez ir comprendiendo, ir interpretando y entendiendo otros conceptos como en este caso el de colonización, el de adherencia. ¿Querés seguir leyendo un poquito más de lo que venías compartiendo? De acá del libro, ¿está Sí, leyendo ahora? sí. Me dijiste que habías Eh, encontrado el tema del proceso de infección y habías hablado respecto de la adquisición de microorganismos, habías mencionado algo sobre la colonización y el factor de adherencia. ¿Querés volver a leerlo? sí, ahí lo leo. Bueno, dijimos que el proceso de infección comprende diversas fases aplicables a la mayoría de los microorganismos patógenos. Tenemos la adherencia. El microorganismo ha de adherirse a la célula del huésped para colonizarlas. La adherencia de muchas bacterias se debe a las fimbrias o pili, por ejemplo, la Escherichia coli. Ha de adherirse al epitelio de la vejiga cuando produce cistitis, mientras que otras bacterias se adhieren debido a la formación de una estructura, ¿dónde quedé? A una estructura fibrosa de polisacárido extracelular, que se denomina glicocálix. Claro, esos Por son ejemplo, ejemplos. la adherencia de la ¿Cómo? por ejemplo, la adherencia del Staphylococcus. Claro, ese es un microorganismo. Lactylococcus, ¿no? Staphylococcus, sí. Toma, Eh, a tengo las visita, válvulas cardíacas espera. en el desarrollo de la endocarditis infecciosa. Ajá. Después habla de la colonización. Una vez que el organismo se ha adherido a un tejido, debe multiplicarse para poder sobrevivir. Claro, eso en el proceso de infección es importante de poder comprender. Como todo, digamos, organismo vivo, digamos, el ciclo de vida, de nacer, crecer, reproducirse y después, bueno, cuando el cuerpo, en este caso el huésped, lo despide, si el cuerpo, digamos, permite el desarrollo de, y el crecimiento de la reproducción de ese microorganismo, es cuando entramos en peligro, digamos, ¿no? En concreto. Yo diría, en este momento, hay que profundizar más en, digo, dentro del proceso de infección, ya pudiste hablar de la colonización y de la adherencia, digamos, y pudiste dar el ejemplo del Escherichia coli, de cómo este microorganismo se adhiere, bien, a la vejiga, a los tejidos, digamos, del huésped. Ahora sería Sí. bueno de que vos, digamos, puedas encontrar algunos factores de virulencia y también como ir definiendo el concepto de invasión y toxigenicidad. Ujú. Toxigenicidad, perdón. Como para ir ampliando dentro del proceso de infección.
Porque el proceso de infección en realidad es todo. Sí, algo había sacado. Bueno, Hay dos tipos de toxina. Están las exotoxinas, son secretadas por las células vivas, su naturaleza. Eh, la química tiene proteínas, pueden viajar de un lado a otro del cuerpo. Pueden ser producidas por las bacterias gram positiva y gram negativa y liberadas al exterior. Cuando la bacteria está viva, se puede transformar en toxoide, es una toxina inactiva para crear defensa, por ejemplo, las vacunas, que son invasividad. Y después están las endotoxinas, son lipopolisacáridos de la membrana externa de la pared celular lipidoa. Su naturaleza química son lípidos, pueden ser producidos por las gram negativas y es liberado cuando las bacterias se muere, cuando es fagocitada, por ejemplo, por la célula. mi, Sí, por ejemplo, micrófagos son citolíticos AB. Ocasionan fiebre, son pirógenos, puede ser. No se pueden inactiva toxina, no sé qué quise poner. O como separado. Pero eso es lo que había notado de la toxigenosidad. Bueno, ahí lo que vos estuviste como diciendo de manera bien general es que hay dos tipos generales de toxinas, que está la exo y la endo, y la exo quiere decir que es secretada por el microorganismo, ¿está bien? Tal vez no Sí, es el microorganismo que está en el cuerpo el que produce la enfermedad, sino la toxina que ese microorganismo libera, ¿está bien? ¿Me ajá. explico lo que te quiero decir? Sí, 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 Y sí. la endotoxina es cuando el microorganismo la tiene incorporada en su estructura celular, en la pared, digamos, o en alguna parte de su composición química. Ah, ¿Está mira, bien? ahí está la diferencia. Sí, vos viste que endo hace alusión a algo interno Sí, y lo exo es algo de afuera, digamos. exactamente. Y hay enfermedades que ahí tendríamos que buscar un ejemplo, que no son causadas por el microorganismo en sí mismo, sino que son causadas por las toxinas que ese microorganismo libera, que es una es un tipo vamos a decir, de toxicidad de afuera, digamos, ¿no? Es una toxina que libera el microorganismo y lo que produce, digamos, el descontrol, la, la descompensación y por lo tanto la enfermedad. Y está bueno esto que vos agregaste, eh, de que muchas veces pueden ir, digamos, de una parte a otro del cuerpo a través de, digamos, eh, de las proteínas que van, porque todo en general, en microbiología, justamente es lo que estudia, ¿no? Eh, Todos aquellos elementos orgánicos y organismos que están dentro del cuerpo están compuestos por polímeros proteicos, quiere decir cadenas de proteínas distintas que depende de la cantidad de eslabones y la cantidad, digamos, eh, eh, o mejor dicho, la calidad o el tipo de proteína con su cantidad de eslabones, es la función que cumple dentro del cuerpo humano. Y esto que vos decías de los polisacáridos, que son, vamos a decir, compuestos de glucosa y de azúcares que también ayudan al organismo, digamos, o mejor dicho, al microorganismo a resistir y a La pared permanecer celular. dentro del cuerpo. Entonces, para no marearte mucho, acá estamos empezando con la unidad Pero 2. todo incompleto, claro. ¿Cómo? Todo incompleto te hice.
No, sí, está incompleto, pero no importa, pero lo importante es que podés darte cuenta. Bueno, no importa, claro, pero hacemos la corrección ya para la próxima te completo y más entendible. Sí, que vamos a hacer así. Parecía que era cortito, pero no. ¿Cómo? Parecía que era cortito, pero no. No, no, el Me parecía proceso. que era cortito, porque en el uno perdón, en el uno me llevó varias hojas, pero después lo terminé abreviando porque fue más Bueno, entendible. es Y en que eso es cambio lo la que va. segunda unidad Sí. fueron dos hojitas y dije yo, qué poquito, ¿qué será que habré hecho bien las cosas? Así que, No, yo creo que bueno, resumiste por debajo. Eh, Digo, tal vez sí, sí, sí te sirva como para defender los aspectos centrales de los conceptos más importantes de esta unidad, pero si te llegan a detener y a preguntar específicamente sobre algún concepto, es importante poder como tener algo más para decir al respecto. ¿Está bien? sí, Entonces, sí, porque vos venís muy bien con los conceptos de patogenicidad, de virulencia. Estamos empezando a desagregar el proceso de la infección ahora. Recién estamos sí. ahí. Estamos como comenzando a comprender qué es la adherencia, que la pudiste, digamos, explicar bien. También la colonización. Pero ahí yo te pediría que también trates de profundizar un poquito. Y Ujú. estamos justamente en las vías de entrada a la colonización y adherencia tienen que ver con la adquisición de los microorganismos infecciosos. Ajá, Bien, o sea, bien. tiene que ver con dentro del proceso de infección, digámoslo así, para que a vos te quede más claro, eh, vamos a encontrar en parte las formas de adquisición de los microorganismos infecciosos, cuáles son los mecanismos de acción patógena, cómo actúan los microorganismos, qué es lo que estamos diciendo ahora, en parte. El microorganismo, como vos bien dijiste, en su aspecto de toxigenicidad, tienen esto de lo exo y de lo endo, ¿está bien? Después, Sí, ¿encontraste algo respecto a los factores de virulencia? factores de virulencia. A ver, Dijimos que la virulencia era el nivel cuantitativo, digamos, de un microorganismo eh, de poder, eh, identificar el grado de que causa la claro, enfermedad. claro. Es el término que define el nivel, el grado en que un patógeno puede causar la enfermedad, como dice Sí. aquí, siempre Y después, relacionado al número de microorganismos que se requieren para causar una infección. Tal vez si no hay un alto nivel de virulencia, la infección no se produce. Pero si exactamente. el nivel de De acuerdo. microorganismos si digamos se reproducen, es probable que la infección aparezca. Bien, Bien. Sí, entonces, perfecto. eh, ¿qué podés decir respecto a los factores de virulencia? Es cuando los patógenos llegan a producir la invasión en el organismo. O sea, que producen la infección. Una invasión que produce una infección. Ajá, vamos a buscar. Yo lo que noté fue, Mirá, acá acá ya está. de entrar, digamos, a buscar información, aparece que hay factores de virulencia de las bacterias, hay factores de virulencia de los hongos, hay factores de virulencia de los virus, ¿está bien? Por Ajá. ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que los factores de virulencia varían según el microorganismo, Ujú. ¿está bien? Bien. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de virulencia? Algo ya me dijiste.
Eh, Cuando, ¿viste cuando vos definiste son la los agentes virulencia? patógenos. ¿Viste cuando vos definiste la virulencia? Sí, Recién cuando empezamos. sí, Bueno, vos que estaba hablando de la adherencia microbiana, de la resistencia a los antibióticos, de las sí, alteraciones en los mecanismos de defensa del huésped. ¿Te acuerdas que me dijiste eso? sí. Bueno, esos son factores de virulencia. Que, o sea que, vamos a decir, Claro, vendría a ser todo este, hacer el ejemplo. están implicados en Sí, el nivel de virulencia. exactamente. La adherencia del microorganismo al huésped, la resistencia a los antibióticos, en el caso de las bacterias, las alteraciones de los mecanismos, o sea, del sistema inmunológico de Ujú. defensa del huésped, La eh, producción de tu cuerpo. y otros factores de virulencia es la baja producción de anticuerpos en el cuerpo, digo, del sistema inmunológico, como dice acá, resistir a los efectos líticos del complemento sérico, resisten los pasos oxidativos en la fagocitosis. Digamos que el cuerpo humano no nos puede expulsar, en la puerta de salida no terminan de, de salirse, ¿no? Ah, mira. Y producen superantígenos. Así es. Eh, los antígenos, ¿sabes lo que son? A nosotros, los seres humanos, cuando, bueno, vos debes saber algo porque estás un poco en el campo, pero digo, eh, Son bueno, anticuerpos, son. claro, Ujú. claro, pero cuando vos te haces un test de antígenos, por Ah, ejemplo, sí. eh, ahí te Sí, sale la en la capacidad carrera. o sea, la situación de tu cuerpo Sí, de resistencia a los factores extraños, a los cuerpos extraños, a los factores externos. claro. Eh, yo te lo menciono así porque el antígeno dice es una molécula ajena o tóxica para el organismo. Una Ajá. vez dentro del cuerpo, induce en este una respuesta inmunitaria. Bien, Bien. o sea que el antígeno no es más ni menos que un cuerpo extraño, es el microorganismo. ¿Está bien? Ajá. Fíjate que dice acá, un antígeno no son los anticuerpos, Ajá. porque lo que No. hace el antígeno en realidad es provocar el anticuerpo, Ujú. la formación, como dice acá, mira, un antígeno es una molécula ajena o tóxica para el organismo que una vez dentro del cuerpo induce en este una respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos. A la gente que tiene cáncer o a la gente que tiene tumores, muchas veces se los encuentran, vamos a decir, se los identifican por un test de antígenos Mm. eh, y saben realmente si el nivel de formación de anticuerpos está elevado. Si vos tenés un nivel de alto o sea, de formación de anticuerpos, es porque debe haber un antígeno extraño. Cuando vos te haces un test de formación de anticuerpos, que es el test de antígeno, es porque hay algo extraño en el cuerpo. Entonces dicen, ¿qué podrá ser? Y generalmente ya hay como ciertos niveles o parámetros numéricos que los que leen vamos a decir, los estudios ya saben por el nivel digamos, de parámetro desde el punto de vista cuantitativo que si vos podés llegar a tener o no una enfermedad cancerógena o, o un tumor. ¿Me explico lo que te No. quiero decir? Sí, Eso sí, te sí. lo tiro como un Exacto. ejemplo Sí. para que vos veas Ahora sí. que, que en realidad el antígeno no es como vos decías, que es el anticuerpo, sino el antígeno es el cuerpo extraño, es el microorganismo, ¿está bien? Que hace que el cuerpo produzca formaciones de anticuerpos, digamos,
le avisa al sistema inmunológico que genere anticuerpos porque hay algo extraño, hay un cuerpo extraño, digamos, y hay que nuestro sistema inmunológico actúa. Entonces, digamos que definir, ahí tener cuidado, te lo recomiendo, digo, en el avance paulatino que venimos haciendo de la unidad 2, tener Sí, cuidado cuando definas el virulencia y que no lo confundas con los factores de virulencia. ¿Está bien? ajá, bien. Los factores de ¿Qué es virulencia virulento son y las qué es factor? variantes Sí, en las que puede afectar más, de forma menor o mayor al huésped el microorganismo. ¿Está bien? sí, La virulencia es el nivel, no es la variante, sino el nivel. nivel. ¿Está bien? Es el Perfecto. nivel de capacidad de afección del microorganismo para producir una enfermedad. En cambio, el factor de virulencia, como vimos recién, tiene que ver, digamos, con la variable que vos bien dijiste cuando empezamos. Esta cuestión Ah, que Willy. mencionaste vos, recordame un poco lo que habías dicho, Yo te había dicho así te queda claro. mm, qué eran las habilidades por las cuales el agente patógeno. eh, No, vos me ay, hablaste, ¿era de ese que te había dicho? vos me dijiste respecto, digamos, de los anticuerpos de huésped, digamos, ¿no es cierto? Que era un factor de Ah, virulencia. sí, Y me habías sí. dicho otro más eh, también. ¿Cuál era? A ver si te acordás. Era, bueno, uno que era las alteraciones en los mecanismos de defensa del huésped. Después resistirse a los efectos líticos del complemento sérico. Alteración en los mecanismos de defensa del huésped. Creo que te dije Eso, ya. y ahí te faltan dos más. A ver, Eh, adherencia microbiana perfecto. ¿Y cuál otra? y la resistencia de los antibióticos. Claro, esos son, digamos, las variables. Ajá. El concepto de virulencia tiene que ver con la capacidad del microorganismo de enfermar al huésped y las variables, digamos, o mejor dicho, los factores de virulencia son estas variables que vos acabas de Ujú. mencionar. Eso es válido. ¿Te va quedando como un poco más claro ahora? Sí, sí, Porque vos sí. me presentaste las variables De como desastre. la definición de virulencia. Sí, 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 es verdad. Bueno, Es verdad. eh, va quedando un poquito mejor. Va quedándose. ¿Qué me querés, qué otra cosa más me habías preparado a ver si para que después hagamos como una síntesis de todo lo que hemos trabajado hoy y que puedas seguir? Vas a tener que seguir un poquito más con la unidad 2, Sí, ¿está sí, bien? porque no. Está re incompleto. Está. Bueno, yo hay una parte que no, mucho no, hasta ahí nomás como que me quedó, Sí, es que la virulencia es el grado de patogenicidad, perdón, patogenosidad, es sí, decir, la capacidad que tiene el microorganismo para infectar. Se perfecto. expresa como dosis infectiva o dosis letal. Unos Claro. pueden ser más virulentos que otros por la cantidad de estructura que poseen. Esa es la definición de virulencia. ¿Por qué me la Ah, decís esa ahora? ¿Está bien? Ahí es. marcala y decís, esta es la definición de virulencia. Anda anotando, Qué cosa, anda che. pasando el limpio, sí, sí. Bien. O sea, cuando me dice dosis infectiva, es cuando la dosis no es completa. No, cuando te infectás, lo que te pasó a vos, que te Ah, contagiaste, pero no tuviste ni siquiera ah, síntomas. A veces ya puedes llegar sintomático, a digamos. tener síntomas, pero tu cuerpo le da una respuesta inmune al microorganismo y salís adelante. La Ah, bien. dosis letal es cuando ya, digamos, te contagias de una cepa que tiene un alto nivel de virulencia y los Ujú. factores no favorecen al huésped. Ah, ahí está. ¿Está bien? Perfecto. O sea, bien. Después dice.
Me pedía mecanismo de patogenosidad. La puerta de entrada. Bueno, esto puede ser por medios externos, por el aire, el suelo, el agua, alimentos. Bueno, ahí Después tenemos. Sí, anda enganchando sí, todo lo que ya hemos visto en la unidad anterior. ajá, Y bien. si yo te digo eso, ¿qué podés decirme respecto a la vía de entrada en cuanto a lo que ya hemos trabajado en la unidad uno? Eh, Que lo y discutimos los anteayer. microorganismos, o sea, las bacterias, puede ser Sí, eh, por los virus. claro, pero eh, habíamos hablado de algunas maneras de ingreso del microorganismo. A ver, mm, puede ser por una colonización. puede ser, también lo dijimos, en un tejido, digamos, específico, pero habíamos hablado de otras. Ah, era por la, ¿cómo se llaman? Las barreras de protección, no sé, por, por la higiene, por el lavado de manos. O Sí, sea, que hay que también, tomar esas pero precauciones. cuál es la vía de entrada por el que no, digamos, que se produce, digamos, del microorganismo del cuerpo por no una falta de higiene? Claro, o sea, puede ser por la respiración. Ajá, esa era una. Bueno, respiración, puede ser ¿Y por tejido. cómo le dijimos a esa vía? ¿Cuál es el Eh, concepto? para, eh, para que yo sé que eran dos. Sí, Aerobia, muy bien. ¿Y la otra? anaeróbica, pero es por Claro, contacto. claro. ¿Ves cómo ahí vamos? O Contacto. sea, vamos atando lo que yo te decía, esto de siempre hacer el esfuerzo por tratar de vincular, de Claro. relacionar lo que ya venimos Sí, viendo en una unidad con la unidad que estamos trabajando. sí, anterior. Y esa es la clave, poder ir y volver de una unidad a la otra. En el Sí, momento que vos puedas hacer eso, te va a ir súper bien. Ya te vas a dar cuenta sola. Y ese es el mecanismo, Belén, para estudiar todas las materias. Porque todos sí, los ahora voy a conceptos están empezar a, relacionados. ¿Eh? ahora estoy empezando a aprender cómo estudiar. Por eso Bueno, estoy como estoy, porque no sabía cómo relacionar las bueno, materias. bueno. Pero esa es la clave. Cuando vos podés Sí, establecer estas articulaciones, estos sí, vínculos, estos entrecruzamientos, estos enganches, llamarle la manera que vos quieras, es sí, cuando vos claramente podés comprender mejor porque podés establecer relación. Y cuando vos estableces relación, los profesores dicen, este ya entendió, esta chica mm, ya entendió, estableció una relación de concepto, o sea, va como enganchando, amalgamando los distintos conceptos. Hablaste del ah, proceso de infección, hablaste de colonización, de adherencia, de toxigenicidad y ahora en las vías de entrada me tocaste conceptos de la unidad uno que son sí, la anaerobia y la aerobia. ¿Está bien? Pudiste diferenciar con claridad la virulencia de los factores de virulencia. ¿Está bien? bien. Digo, y cuando vos vayas repasando de la unidad uno a la unidad 2 vas a ver que vas a poder establecer a medida que vayas avanzando distintos tipos de relaciones. ¿Está bien? Sí, por Bueno, supuesto. bueno. ¿Querés seguir con algún otro concepto que hayas preparado? ¿Querés que ir a seguir resumiendo, sintetizando? Eh, No, porque te puedo leer un poquito para ver si dale. más o menos quedé o también tengo que cambiar todo. Bueno, después dice otra puerta de entrada es, bueno, uno dijimos que eran los medios externos y el Sí. otro es internos, por la mucosa como el tracto gastrointestinal, génito urinario, por contacto directo o por vectores. Alguien que lleve los microorganismos de un lado a otro. Ujú. Bueno, Eso es después, importante que lo sepas porque te van a preguntar seguro. Tenerlo bien presente esto, de las ajá, vías de entrada. Porque si vos no tenés claro cuáles son las vías de entrada, ¿quién te van a decir?
¿Y cómo sabe usted? O sea, muy bonito como usted hace profilaxis y como higieniza los instrumentos, pero no sabe cuáles son las vías de entrada de los microorganismos al cuerpo. ¿Está bien? Claro, O sea, ahí claro. trata de ir atando todo, trata de ir articulando, como decíamos recién, integrando, esa sería la palabra, Perfecto. Bueno, integrando los conceptos de la unidad 1 con la 2, en este caso. Dale. perfecto. Después sigue colonización y adhesión. Se adhieren al tejido epitelial a través de proteínas adhesinas a los receptores. Una vez adherida, pueden empezar a multiplicarse. Está bien. Después sigue biofilm. Son polímeros extracelulares que forman parte de la envoltura mucosa del glicólix. Son una comunidad de microorganismos en una metodología para adherirse e impide la fagocitosis. Flagelos, cápsulas, fimbrias, ácido teicoicos y lipopolisacáridos. Claro, eso lo decís respecto al concepto de invasión, ¿o qué? De Eh, adherencia. no, dice biofilm, biofilm, ¿Cómo se escribe? biofilms, así como suena nomás, MS al final. Bio, Films, FILMS. biofilms microbianos. Bueno, vamos a ver qué son estos. ¿Qué es un biofilm bacteriano? ¿Por qué los microorganismos forman biofilms? ¿Qué función cumple el biofilm? ¿Cómo se forma un film bacteriano? Vamos a ir de uno por uno. Los biofilms se definen como comunidades de microorganismos, como vos bien dijiste, que crecen embebidos en una matriz de exopolisacáridos. Los polisacáridos son moléculas de glucosa, de azúcar, Ajá, y de azúcar, adheridos a sí. una superficie inerte o a un tejido vivo. Bien, Sí, el crecimiento en biofilms representa la forma habitual del crecimiento de las bacterias en la naturaleza. O sea que el crecimiento en biofilms representa la forma habitual en que crecen las bacterias en la naturaleza. O sea que podemos decir que el proceso de biofilm es el proceso de reproducción de las bacterias o de los sí, microorganismos, mejor dicho, para decirlo. sí, me perdoné. Vamos a buscar mejor, porque esto no lo sabía yo. Vamos a mirar. La formación de biofilms es una estrategia adaptativa. Ah, mira, acá está. Es una estrategia adaptativa de los microorganismos, ya que el crecimiento en biofilm ofrece cuatro ventajas importantes. Protege a los microorganismos de la acción de los agentes adversos, incrementa la disponibilidad de nutrientes para su crecimiento. No, espera. ¿Cómo se forma o se encuentra? Ajá. Claro, en realidad el biofilms son comunidades de microorganismos, ¿no es cierto? Ah, Son como un grupo de microorganismos, digamos, que eh, siempre se quedan, o por decirlo, en la mayoría de los casos, se crecen, se reproducen embebidos en una matriz, digamos, y adheridos a una superficie o a un tejido. Ahora entendí que es un biofilm. Eh,
¿Y vos por qué lo definiste? ¿En relación a qué? Para A poderlo la saber. colonización y adhesión, de ahí lo había sacado yo. Ah, perfecto. Claro, Entonces agregaba el biofilm. dentro del concepto de adhesión, de Estaba el biofilm. colonización y de adherencia, claro. eh, el biofilm, digamos, es lo que va produciendo la colonización o la adherencia y la colonización, ¿puede ser? Algo así. Sí, Ahí me sí. vas a tener que ayudar porque yo esta parte no la sé exactamente como debería. Em, pero está bueno que vos puedas seguir indagando, investigando, que entre los dos, que juntos podamos ir como desmenuzando, o mejor dicho, eh, desagregando y poder interpretar con claridad. Claro, Ajá. el- la- eh, los biofilms son comunidades de microorganismos que si no se frenan van provocando adherencia, colonización e invasión. Podría Y que decirse de esa impiden, forma. sí, y bueno, impiden la fagocitosis. Ajá, claro. Impide que el cuerpo los expulse, digamos. ¿Está bien? Ajá, espérate. Porque están en una matriz de polisacáridos, como dice, en un tejido inerte o en un tejido en vivo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Cuál es la diferencia entre colonización e invasión? Si no la sabes, la vamos a dejar para la próxima reunión. Eh, colonización y invasión. Bueno, la colonización era en la parte que estaba eh, era cuando era un hospedero, puede ser, ¿Cómo? es un hospedero. Ajá. Vas a buscarlo eso. Vos lo definiste en la unidad uno ya. ¿Te acordás? Sí, la colonización que te había dicho yo. ¿Te acordás que vos cuando hablaste del concepto de portación, hablaste de colonización y de infección? Bueno, Sí, de- debes poder como diferenciar con claridad el concepto de colonización y el de invasión. Y sí, viendo el tema de los biofilms, yo creo que a lo que hace alusión ese concepto es más que todo a la adherencia. Cuando se van adhiriendo porque se van, digamos, va creciendo la comunidad de microorganismos eh, eh, en un medio, digamos, adecuado para que eso suceda, en una matriz de polisacáridos, entre otras. sí, sí. En la parte de colonización, bueno, me acuerdo ya un poco, eh, que decía que causaba una enfermedad, pero eh, por ahí era inmune o específica, o que puede llegar a producir una infección. Ajá. Ahí vas a Eh, tener que profundizar un poco, también. seguir Bien, buscando. ¿Eh? ajá. Sí, y la infección era el que causaba una enfermedad. La infección sí. Bien. Ajá. Bueno, no, pero yo te decía que vayamos mirando, que tratemos de profundizar y a su vez de diferenciar el concepto de colonización con el de invasión. Sí, a ver si lo busco por acá. Creo que tenés yo. Mira, yo lo que había anotado acá, que decía colonización, se define como la presencia del crecimiento y multiplicación de un microorganismo Perfecto. en un hospedero sin causar una respuesta inmune específica o infección. Claro. Está claro eso lo puedes comprender bien, ¿no es cierto? Este sí. Bien. ¿Y cuál sería Pero- la diferencia, o mejor dicho, para que comprendamos la diferencia? ¿Cuál es el concepto de invasión? Si no lo sabes, no te preocupes, lo buscamos y la próxima nos reunimos. Yo ya en un ratito me tengo que ir. Eh, Bien. Quisiera que vos
puedas seguir trabajando esta unidad y que el viernes a la tarde, no a las 18, puede ser antes o puede ser después de las 18, nos volvamos a reunir para repasar esta Ajá. mitad de la unidad 2 y para trabajar lo que es toda la segunda parte de esta unidad que habla de la flora, de las áreas normales y las estériles y las colonizadas, que seguramente va a tener que ver con el tema de la adherencia, de la invasión y de colonización, porque va todo enganchado, está todo relacionado, y después con la cadena de infección. ¿Pudiste ver algo ahora respecto al agente etiológico, el reservorio del microorganismo, la puerta de salida, el puerta de Sí, entrada? sí, ¿Anotaste algo? sí, eso había puesto también. Bueno, ¿querés, querés como mencionarlo ahora? ¿Querés que lo revisemos en la próxima? Decime vos. Yo en un ratito me tengo que ir porque en realidad tengo que viajar a las 6 de la mañana y no tengo efectivo, me tengo que buscar plata Ajá. para poder pagar el remis y el colectivo. Sí, bien. Está recibido Si encima. no lo... porque es poquito lo que queda. Bueno, decime, dale, sin problema. Bueno, había quedado invasión y multiplicación. Los microorganismos ingresan al huésped por el tejido conectivo a través de las invasinas, o sea, enzimas, que los ayudan a romper el tejido para invadirlo. Se multiplican dentro de la célula del huésped como estrategia para invadir los anticuerpos y facultativa. Claro. O sea Después que, vamos a decir, ahí estás diciendo el tema de la invasión. de la invasión y Bueno, multiplicación. vos fijate cómo, cómo de alguna manera, para definirlo, mencionaste el proceso de adherencia y de colonización implícitamente. ¿Te das cuenta? Acá estaba, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, es cuestión de que de seguirlo trabajando, de seguir Sí, estudiando. estoy viéndolo. eh, pero en ese mismo ritmo en el que vení, vas a llegar bien a rendir si vos seguís con el mismo compromiso que Sí. venías realizando. Digamos, Ujú. le dedicas el tiempo y lo que no entiendas, anda anotándolo y armar las preguntas. Y esto es lo que te Ajá. quería pedir para hoy, antes de despedirnos. Sí. Te quería pedir que vayas pidiendo una clase de consulta o una reunión, vamos a decir, profes, estoy preparando y que vayamos estratégicamente a la consulta. Que Ah, vos, bien. que los profes ya te vean una, te vean dos veces y sepan que vos vas a rendir. ¿Está bien? Está bien. ¿Estás regular en la materia? Sí, estoy regular. ¿Hasta cuándo? Hasta abril del año que viene. Bueno, entonces con más razón, anda despacio pidiendo consulta para poder rendir ahora en julio. Y todas Sí, aquellas preguntas, ¿cómo? los profes te dan una sola clase de consulta el día anterior del examen, o sea, del final. Antes No te dan no, nada. antes No, no. no te dan. No. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Me parece totalmente, digamos, fuera de lugar. Porque el régimen académico dice que los profesores tienen que estar una cierta cantidad de horas frente a alumnos y una cierta cantidad de horas para consulta. Y todas las semanas tienen que haber por lo menos puesto, digamos, en cartelera hasta una hora de consulta. Mira. Eso es falta, digamos, de compromiso y es falta de conocimiento del régimen académico. Sí. Ellos tienen que dar consultas porque para eso se les paga, para eso están ahí. Es así. Lo que pasa es que en la UNVIM hay muchas cosas que como la universidad es nueva, hay muchas Mm. cosas de que no están del todo pulidas, ¿viste? Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema porque no tiene nada que ver. Pero digo, eh, vos preguntá por las dudas que te quieran dar una clase de consulta antes del día antes, valga la redundancia, del examen Sí, final. ¿Está bien? perfecto. Y, ¿Está? Lo y, voy a aprovechar. y para la consulta,
vamos a ir anotando todo lo que vos, digamos, tengas dudas respecto a la unidad 1 y de la unidad 2. ¿Está bien? Ajá, bien, Bueno, perfecto. ¿querés decirme algo más? ¿Querés como exponer algo más? ¿O preferís tratar de profundizar en lo que ya estuvimos viendo? O mejor dicho, fijar, porque estuviste bastante bien, digamos. Eh, yo lo que te pido, en el momento que vos vayas estudiando, que vayas resumiendo, que vayas sintetizando, que trates de establecer relación con los conceptos que ya aprendiste o que ya venís estudiando en unidades anteriores, porque eso te va a agilizar muchísimo. Es más, si tenés que detenerte y volver a la unidad 1, hacelo. Hacelo porque eso te va a clarificar muchísimo la lectura hacia adelante la comprensión y el entendimiento eh, de cómo están relacionados los conceptos. Sí, Me estoy quedando un poco sin voz. sí. Eh, ¿Me Profe, entendés? nomás le hago la última consulta, que No, no este hay más o menos problema, dale. no me quedó muy Dale, en claro, no sé si lo hice bien o qué, y ya ahí ya te libero. no hay En la problema. parte, perdón, Escuchame, en la parte el de viernes a qué la, hora podés reunirte vos? ¿Podés el viernes? sí, sí, el viernes después de las 5, o sea, yo salgo de trabajar a las 4:30, después de ahí, ya a las 5 ya Bueno, estoy en casa. vamos a hacer una cosa. Eh, yo a las 18 tengo otra tutoría con otra No, compañera. bueno, a las Eh, 5, pero vamos a estar una hora nomás. Yo prefiero o si no, que si vos querés que lo hagamos de 19 a 8 y media de la noche, digamos. bueno, dale, mejor, ¿Querés? mejor, Así le dedicás más tiempo y vos también tenés más tiempo para ejercitar. Yo lo que quiero también en paralelo, digamos, de estos encuentros, es que vos vayas hablando para que vayas consolidando el relato, digamos, que vos vayas verbalizando y a la vez te vayas como eh, consolidando en la expresividad de las sí. palabras, que vos Sí, la vayas verdad es que esto es ejercitando. todo nuevo para mí, profe, Por eso es mismo, un si desafío. vos no lo ejercitas y solamente soy yo el que hablo, que en realidad eso es un vicio mío de pedagogo nada más, Algún pero, día ojalá pueda también expresarme como usted. pero no te No, sí, preocupes que ya soy. lo vas a poder hacer, siempre cuando vos te lo propongas y lo puedas, digamos, Sí, por ejercitar, ahí la practicar. timidez te juega un poco en contra. No, pero eso lo vas a superar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Estas situaciones, límites, de alguna manera hay que vivirlas, hay que vivenciarlas, hay que experimentarlas. Si uno Mm, no las enfrenta, no las supera nunca. ¿Me sí, explico lo que te quiero decir? O sea, tiene tal cual. que ver con una cuestión del miedo escénico, de la vergüenza, la timidez, pero hay que animarse. Si uno no se anima, yo cuando era estudiante era muy yo de toda la vida fui y todavía soy, pero ahora se me nota mucho menos, muy tartamudo. Muy, Mira, pero muy tartamudo. Yo cuando me pongo nervioso se me traba la lengua y prácticamente casi no puedo hablar. Ahora ya mira. no, ¿viste? Porque aprendí a No, respirar no se nota nada. y hago el ejercicio y demás. No, Pero no. cuando yo era chico era impresionante Mira. cómo era, digamos, Bueno, tengo esperanza entonces. pero por supuesto que sí. Es cuestión de que vos ejercites la verbalización, de que vos Sí, sí, soy tu muy tímida, sí. expresión, digamos, y que vos oralices, digamos, que oralmente vos practiques. ¿Está bien? Y que vayas Sí, siempre tratando de leer mucho, de leer en voz alta inclusive, y también todo aquello que no conozcas, poder irlo, digamos, buscando, encontrando algún término, decir, yo no sé qué es esto. Vas y lo buscas en el diccionario, vas y lo podés aprender respecto de la definición, la entretejes en el texto y le vas encontrando el sentido. Pero digo, si vos lo vivís, esto no se estudia, ¿eh? ¿Cómo rendir un examen final? Se pueden dar algunas recomendaciones, sugerencias, pero digo, para aprender a rendir bien un examen final hay que vivirlo, hay que organizarse, hay que prever, hay que planificar, como yo te digo siempre, hay que guionarse en el relato, más o menos
de acuerdo a las ideas, lo que vamos diciendo, pero digo, si no lo vivimos, es imposible Sí, que lo es verdad. aprendamos y que lo superemos sobre todo. Y una de las maneras más importantes de por ahí de poder cerrar o de poder también, ¿por qué no?, abrir un examen final es la idea de poner en valor el espacio curricular, de que vos les digas a los profesores de que esta materia es súper importante y por qué Mm, esos conocimientos son fundantes para tu desarrollo como profesional de la salud. ¿Qué te aportan? ¿Qué te van a aportar para que vos seas cada vez una mejor enfermera, una mejor profesional de la salud? ¿Me explico lo que te quiero sí, decir en ese sí, sentido? por Ya lo supuesto, vamos a seguir trabajando, pero bueno, anda por supuesto. animándote, vas bien avanzando. Es una materia que no es fácil, es complicada, y mucho más cuando hay tantos términos nuevos, eh, etcétera. Así que en ese Sí, sentido yo creo que vas a poder, digamos, superarlo, que te va a ir bien, pero es cuestión de que vos te convences y que vos creas en vos también. Es fundamental eso. ¿Está bien? sí, por supuesto. Bueno, profe, ya no le robo más tiempo y nos veremos el viernes, si Dios quiere. El viernes a las 7 de la tarde, ¿está bien? Ojalá que esté bien. Ahora me tomé un Cura Plus, ¿viste? Por eso Sí, estoy un dos poco máximo. mejor, A ver si pero ya me congestioné de nuevo, ya se me tapó la nariz de vuelta. Ojalá que esté bien. Yo creo que sí, que no ah, va a sí. haber problema. Y si no, nos juntamos y tendrás que hablar vos solamente. Ah, bueno, Bueno, profe, gracias por todo gracias a y nos vos y veremos el seguí viernes. haciendo el trabajo que venís haciendo, que venís súper bien. Ahora voy a Quiero que continuar. en julio me digas que rendiste bien, es lo único que quiero escuchar. Sí, y hacemos un asado. Pero, ¿cómo no? De festejo. Bueno, Melen, gracias, que estés bien. Bueno, profe, Chau, chau, cuídate. gracias, que se me cuide. Adiós. Gracias.